días a todos. Bienvenidos de nuevo a este segundo día ya de Congreso. Gracias, Víctor, por la invitación. De verdad que presentaciones súper interesantes y me encanta venir a estos espacios porque se aprende muchísimo y uno conecta de nuevo con muchos colegas, ¿no? Y antes de entrar en materia de la presentación, quiero contarles que este viaje de transformación digital en Minsur arrancó hace más o menos 4 años, ¿no? A mediados de la pandemia, julio del 2020, fue que se crea el área de transformación digital. Y una de las primeras decisiones estratégicas que tomamos fue que teníamos que enfocarnos en analítica avanzada, ¿no? Artificial Intelligence, Machine Learning. Después de conversar con mucha gente nos dimos cuenta de que había mucho valor en la minería en trabajar proyectos de IA, ¿no? Y como ya han escuchado en otras presentaciones, esto no es nada fácil, ¿no? Y en estos últimos 4 años hemos tenido algunas experiencias interesantes, regulares, unas malas, unas catastróficas, pero algunas buenas también. Y yo creo que el que hayamos tenido algunas buenas experiencias aplicando inteligencia artificial ha sido producto justamente de lo que hemos aprendido de esas malas, desastrosas y catastróficas experiencias que en algún momento tuvimos. Ya tenemos varias implementaciones y con mucho orgullo puedo contar que ya por lo menos en 3 de nuestras plantas de procesos en las diferentes unidades mineras estamos operando con ayuda de inteligencia artificial. Ya estamos incluso haciendo algunos casos o pilotos de IA generativa. Entonces hay muchas cosas bien interesantes que estamos haciendo, pero en todos estos 4 años hemos tenido muchos desafíos. Y esta presentación es justamente sobre esos desafíos. No es, advierto, exhaustivo. Para los que recién están empezando este viaje de analítica avanzada o de IA, no les quiero pinchar el globo, pero hay mucho más de 4 desafíos. Yo creo que estos 4 son los que para nosotros en Minsur han sido clave en poder tratar o ir superando para poder seguir haciendo proyectos cada vez mejores, ¿no? Y para ilustrar este primer desafío, quiero que me acompañen a ver esta triste historia. Conozcamos al ingeniero Gómez, ¿no? El ingeniero Juan Alberto Gómez Ríos. Esto, pónganse, hace más o menos 4 o 5 años, en una operación minera mediana que procesa concentrados de zinc, plomo, cobre o cualquier otro metal. Gerente de planta concentradora. Tiene, no estoy poniendo la edad, pero 48 años de experiencia en la industria. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones como el mejor gerente de planta del Perú. Es un crack, la rompe. Y además, nunca en su vida produjo menos que el plan. Imagínense cómo tiene ego alto, bajo, medio. Creo que todos conocemos personajes como el ingeniero Juan Alberto, ¿no? De hecho, todos en nuestras compañías mineras queremos tener ingenieros Juan Albertos, porque son gente que resuelve, que tiene muchas capacidades técnicas y que hace una súper buena chamba. Y ahora conozcamos a Javier. Javier es científico de datos, o data scientist, como le llamamos ahora. Tiene 2 años de experiencia en banca, nunca ha trabajado en minería todavía, y ha liderado proyectos de data y analytics en el banco más grande del Perú, proyectos extraordinarios, en solo 2 años. Y también ganó la última hackathon de una multinacional. O sea, es un tipo que tiene menos experiencia, pero que también sabe, la rompe en su tema. Y Javier, en su primer día de trabajo, ni siquiera en la primera semana, en la semana 3, cuando ya tanteó el terreno, el primer día de trabajo, sentado desde su oficina en Lima, llama al ingeniero Juan Alberto al final del día, ¿no? En minería ya saben que al final del día es como las 8 o 9 de la noche. Entonces lo llama y le dice, después de haber analizado la data durante todo el día, Inge, creo que con la data de planta podría ser un algoritmo de Machine Learning para ayudarlo a optimizar la producción. ¿Qué le parece la idea? ¿Cómo creen que va a reaccionar el Inge? ¿Qué le va a decir el Inge? Por supuesto, Javier, probemos. No pasa nada si nos equivocamos. Si no cumplo el KPI, no hay problema. Hace 5 años estamos hablando. No. Javier, ¿tú me vas a decir a mí cómo tengo que operar mi planta?
Veo muchas risas acá, pero es común, ¿no es cierto? Es común. ¿Y esto qué significa? Que el primer desafío, ahí está la bandera roja, evidentemente, red flag, clarísimo. Ya McKinsey nos decía desde hace mucho tiempo que el 70% de procesos de transformación digital fracasan debido a un componente clave, que es resistencia al cambio. Y ya hemos escuchado de esto en otras charlas ayer. La resistencia al cambio claramente es un desafío que tenemos que poder superar y es algo que no es tan fácil. Y si vamos un poquito más allá, ¿por qué es que se genera esta resistencia al cambio? Pueden haber muchos factores y con los que nosotros nos hemos encontrado en la compañía es que hay factores intrínsecamente humanos que como seres humanos todos tenemos hasta cierto punto cierta resistencia al cambio, pero también hay factores culturales en los que sí podemos trabajar en nuestras compañías. Y el primero es la cultura organizacional que no fomenta la innovación, ¿no? Ya Mark O'Brien ayer en la mañana nos decía que tenemos que forjar una cultura que fomenta la innovación y no que castiga, ¿no? Una cultura que castiga es una cultura que no ayuda. Entonces, culturas organizacionales que no fomentan la innovación típicamente llevan a resistencia al cambio, miedo al castigo, ¿no? Hace más o menos 9 años que entré a Minsur, en el área de finanzas, recuerdo que en estas reuniones de revisión de KPIs típicas, ¿no? Con varios gerentes, superintendentes, cuando había un semáforo rojo, ¿cuál era la pregunta? Oye, ¿qué podemos aprender? ¿Dónde está la oportunidad? No. ¿De quién fue el error? ¿No? ¿Dónde está el culpable? Porque había castigo, habían consecuencias. Entonces, en un contexto como ese, ¿quién se va a atrever pues, a probar cosas innovadoras? ¿No? Miedo a sentirse desplazado por la tecnología, y eso es algo muy frecuente, ¿no? Y no quiero que se entienda mal, esto no depende, o sea, si bien el tema de la edad, la generación podría influir de cierto modo, este miedo a sentirse desplazado por la tecnología no es solo de las generaciones mayores, esto pasa a todo nivel, ¿no? Incluso he conversado con chicos recién egresados de carreras de ingeniería, de geología, que no han tenido mucha exposición a temas de AI, salen ya con cierto temor, ¿no? Piensan que su carrera ya no va a ser válida dentro de poco porque van a ser desplazados por la IA. Entonces hay miedo a todo nivel. Y otro miedo es a lo desconocido, ¿no? Si no sé cómo funciona, no sé qué hay, no sé qué hay más allá de esto, difícilmente voy a querer cambiar, voy a querer aplicar algo nuevo. Y algo que está muy relacionado a esto es ignorancia de los beneficios, ¿no? Evidentemente, si a este ingeniero Juan Alberto le dicen voy a hacer un modelo de Machine Learning porque yo creo que más o menos podemos aumentar la recuperación en 1%, pero no tiene idea de cómo ni qué va a hacer para poder hacerlo, de frente va a decir que no, ¿no? Entonces, resistencia al cambio. Y para cada desafío les voy a contar un poquito brevemente de qué es lo que estamos haciendo nosotros en la compañía. Esto no es ninguna receta de éxito ni pretende ser la solución, pero hay algunas cositas que estamos haciendo que sí nos han ayudado en este camino de estos 4 años para aprender a hacer mejor este tipo de proyectos. Y el primero, que aborda mucho este tema cultural, es Lingo, ¿no? Lingo es nuestro, lo hemos bautizado así, pero es nuestro sistema de gestión y de cultura Lean, ¿no? Nosotros empezamos a implementar Lean Management en una de nuestras operaciones y poco a poco eso está empezando a calar en el resto. Y no voy a entrar en detalle de todo lo que es Lean, pero sí les puedo decir que Lean ha logrado o está logrando un cambio cultural profundo, sobre todo en los niveles más bajos de la organización, porque esto lo que hace es descentralizar y es empoderar las decisiones en los mandos más bajos. Y entonces, ahora ya la gente de los últimos niveles no tiene ningún temor en hablar con el jefe directo, incluso le da feedback al jefe directo, critica al jefe directo, y eso no ocurría antes de Lean, ¿no? Ahora con Lean, por ejemplo, cuando aparecen estos cuadritos con el semáforo rojo, en las unidades mineras donde tenemos esto más avanzado, más calado en la cultura de la gente, ya nadie se le ocurre preguntar qué pasó ahí, o bueno, qué pasó ahí sí, evidentemente, pero no quién tiene la culpa, a quién hay que castigar, sino
que cada semáforo rojo se ve como una oportunidad, ¿no? Oye, acá claramente podemos mejorar algo. Hay que activar un RDP, que es la resolución de problemas, y hay que ver cómo mejoramos esto para que este rojo se vuelva verde. Entonces, cuando hay puros semáforos verdes en una lámina, la gente dice, ya no dice, oye, qué bien. La gente dice, ¿para qué nos estamos reuniendo si todo está verde? ¿No? Hay que reunirnos cuando haya cosas que podamos resolver. Entonces, Lingo nos está ayudando mucho en eso. Otro es este programa de innovación digital, ¿no? A veces creemos que por simplemente decir, oye, vamos a innovar, o la compañía ha decidido que vamos a innovar y poner un presupuesto, la gente cree que ya la innovación va a empezar a flotar, ¿no? Y eso no ocurre. Tiene que haber un mecanismo, procedimientos formales que fomenten la innovación. Entonces, este programa lo que busca justamente que cualquier persona de cualquier área de la operación que identifique un reto que pueda ser solucionado con alguna tecnología innovadora, obtenga un presupuesto para probar, para hacer una prueba de concepto, un piloto acotado, ver si esto funciona, pero recibe todas las herramientas necesarias, ¿no? Se le capacita en gestión de productos digitales, se le da un acompañamiento, se habla con su sponsor. Entonces hay todo un mecanismo que fomenta que la gente proponga estas ideas, ¿no? Y lo otro es, lo que estamos haciendo es entrar a espacios, así como el Hub de Innovación Minera, este es un ejemplo, pero entrar en espacios donde se pueda hablar mucho de innovación, donde se pueda conocer otras ideas innovadoras de operaciones parecidas a las nuestras, donde hay espacios como este concurso, por ejemplo, que existe, que premia al que mejor cuenta una experiencia de fracaso. Oye, un proyecto que te salió mal, anda, cuéntalo, te puedes ganar un premio. Te voy a felicitar por contar, por compartir todos los aprendizajes de esa experiencia fallida. Entonces, cosas así realmente empiezan a calar en la cultura de la gente y la gente empieza a perder esa resistencia a querer probar cosas nuevas. El segundo desafío, que también está vinculado al último elemento del que hablábamos en la resistencia al cambio, el miedo a lo desconocido, ¿no? Es tener capacidades digitales adecuadas, ¿no? Nosotros sabemos que la IA genera valor para el negocio, pero ¿hasta qué punto la comprendemos? Nosotros, una de las experiencias catastróficas que tuvimos, contratamos a un tercero que venía de muy lejos, una startup, que ya tenía sus científicos de datos, que supuestamente sabían muchísimo de minería, y solamente fueron una vez a la operación. Y se pasaron casi un año iterando modelos, nunca llegamos a nada. Y ahí fue que nos dimos cuenta, necesitamos empezar a generar capacidades digitales en la compañía. ¿Y qué hemos hecho? Varias cosas, pero una que creo vale la pena compartir, porque nos está yendo muy bien con esto, es este programa Data Citizens, División Minera, ¿no? Porque claro, imagínense al ingeniero del inicio, ¿no? Si yo le digo, ingeniero, vamos a hacer un proyecto con Neural Networks, Deep Learning, porque encima, además que las palabras son complejas en castellano, nos gusta decirlas en inglés, ¿no? Redes neuronales ya suena complejísimo, pero Neural Networks, ¿no? Large Language Models. Necesitamos hacer que la gente comprenda qué son todas estas cosas, estas fancy words, ¿no? Qué significan, cómo las aplico. Y este programa justamente lo que busca es capacitar a la gente de la operación. Juntamos a la gente de planta, ingenieros de mina, ingenieros de mantenimiento, y hemos ido área por área capacitándolos en un programa de 4 meses, donde se les capacita en manejo de bases de datos, Power BI para la parte de analítica descriptiva, ¿no? Importantísimo poder hacer sus propios dashboards y ya no estar viendo reportes así en estático, ¿no? Pero también estadística, introducción a Machine Learning, que puedan abrir Python, codear un poco, entender cómo funcionan estos modelos. Y ahora hemos agregado un módulo de IA generativa también, porque como les conté ya estamos haciendo algunas pruebas de concepto de IA generativa. Entonces, imagínense ir a hacer un proyecto de Machine Learning en una planta donde ya toda el área entiende cómo funciona esto, que ya saben qué se está metiendo, que ya sabe hacer modelos. El cambio la diferencia es brutal, ¿no? Ir a una planta donde ya la gente conoce que ir a una planta donde la gente no tiene idea de cómo funciona esto. Y no solo los que desarrollan el proyecto tienen que conocerlo, también y sobre todo los usuarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si
vamos a tener un centro de control en una planta donde los operadores del centro de control van a tener que aceptar o rechazar recomendaciones de la analítica avanzada, ¿no? De los algoritmos para operar. Esas personas son las que tenemos que capacitar también, ¿no? Ellos también tienen que saber, oye, si estoy aceptando una recomendación, ¿qué estoy aceptando realmente, ¿no? Y así. Ahora, esto ha evolucionado, ¿no? Este programa empezó en el 2021, ya después de tener tantos graduados dijimos, ¿por qué no formamos una comunidad? ¿No? Entonces está evolucionado a la categoría de comunidad y ya tenemos actividades de comunidad de Data Citizens, entonces se reúnen cada cierto tiempo, se les trae invitados para que se les capacite de temas más complejos, más novedosos, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, empezamos a construir un equipo interno de Data Science, ¿no? Esto es importantísimo. Si vamos a tocar procesos core del negocio, o sea, les estaba contando hace un rato, ya estamos operando con ayuda de inteligencia artificial, ya estamos tocando el core. Esto ya no puede ser visto como un proyecto que, oye, traigo un proveedor que en un mes me haga el proyecto y después se vaya. La capacidad tiene que quedar adentro. ¿Podemos trabajar con partners? Sí, por supuesto. Yo he trabajado con un montón de partners buenísimos, pero si el partner te dice, yo voy a hacer el proyecto, no te preocupes, te lo entrego, tú úsalo, ya sabemos que eso no funciona. Nosotros le exigimos a los proveedores, por eso les invito a todos los proveedores que están escuchando acá también, que lo hagan. Siempre exigimos que todo desarrollo sea en conjunto con nuestros data scientists, porque necesitamos que nuestros data scientists aprendan, o mejor dicho, que entiendan o co-creen esta solución para que después el conocimiento quede en casa y que cuando haya cambios, haya ajustes que hacer, podamos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Ninguna planta es perfectamente estable, ¿no? Todas las plantas cambian condiciones. Oye, cambié una zaranda, hice un cambio en el molino, cambié de marca de tal elemento. Todos esos pequeños cambios hacen que nuestros modelos se descalibren. Entonces, si no tenemos a una persona que estuvo en la creación de esos modelos y puede adaptarse a esos cambios, las recomendaciones cada vez van a ser de menos calidad y la operación puede sufrir. Entonces, ahí es donde se apaga el proyecto, ¿no? La gente dice, uy, no, esto ya no está funcionando, entonces lo apagamos. En vez de decir, ya entiendo por qué no está funcionando, es porque he hecho este cambio. Entonces le digo a mi data scientist que está acá al costado que lo arregle. Es importantísimo formar capacidades. Ahora, ¿podría Javier solo implementar un proyecto de IA en la planta concentradora del ingeniero Gómez? O sea, ¿podría ir, se va al site y solito, sentado en una computadora, hacerlo? Definitivamente no, ¿no? El desafío 3 es tener al equipo y metodología adecuados de implementación. Y acá, señores, esto es probablemente lo más importante de todo. Si no se tiene el equipo adecuado de implementación, esto no va a funcionar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el equipo adecuado? Hoy hemos aprendido que una célula de implementación de un proyecto de IA tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Tienes que tener al ingeniero de mina, al metalurgista, a la gente de la operación, junto con el científico de datos, el ingeniero de datos, el analista de software industrial también, que es el de TI, que conoce muy bien los sistemas OT que tenemos en la compañía, ¿no? El agente de transformación, el instrumentista, el operador del cuarto de control, todos forman un solo equipo que tiene un solo objetivo, ¿no? Ahora lo hacemos así. Uno de los últimos proyectos que hemos hecho y que está andando bastante bien es en Mina Justa. Ahí lo que se hizo fue ponerle el único objetivo a esta célula es maximizar el cobre fino. Entonces, acá rompemos hilos, si se dan cuenta, ¿no? Ya no es que el de mina maximiza la producción de cobre fino en mina, el de planta maximiza la recuperación, el tal maximiza, todos juntos maximizan un solo valor y todos trabajan juntos para ello. Y el valor que tiene tener al metalurgista al costado del científico de datos es invaluable, porque imagínense, está el científico de datos haciendo su modelo. Acuérdense que todavía no hay muchos científicos de datos expertos en minería, ¿no? Entonces la mayoría lo estamos importando de otras industrias como banca, retail, más avanzado. Imagínense que lo tenemos ahí codeando y podemos tener metalurgista al costado que le diga, oye, compadre, esa variable que estás usando no tiene ningún sentido metalúrgico, ¿no? Mejor prueba con esto, convierte esta variable así, prueba con esta,
Pero para poder hablar ese idioma, tiene que tener un poco de esa capacidad. Por eso es importante lo anterior. Entonces tiene que ser una célula multifuncional, romper silos, ¿no? Con perfiles de data incluidos. La importancia del PO es clave, ¿no? Nosotros nos tomamos para este último proyecto que les cuento en Minajusta casi 2 meses en escoger a la persona adecuada para que lidere este proyecto, ¿no? Típicamente lo que se hace es, oye, voy a hacer un proyecto en la planta tal, llamo al gerente y me dice, oye, mándame a tu tigre para que hagamos este proyecto. Y el gerente va a escoger a alguien de confianza que no necesariamente tiene los skills que se necesitan para llevar un proyecto así, ¿no? Hay un perfil específico. Tiene que ser una persona con llegada a los diferentes gerentes de las áreas, tiene que ser un líder que la gente escuche, tiene que ser flexible, tiene que estar muy abierto a poder probar. O sea, si es alguien que tiene miedo a probar cosas, va a ser un fracaso rotundo, ¿no? Entonces, una vez que uno encuentra a esa persona, tiene que también capacitarla, tiene que estar ahí atrás, tiene que darle todas las herramientas para que este proyecto salga bien, ¿no? Y el otro importantísimo en cuanto a metodología es hacer esto con agilidad, ¿no? Como les decía, las condiciones de planta pueden cambiar todo el tiempo. Puede entrar incluso un mineral distinto al que había estado usando hasta esta campaña. Entonces, tener esa posibilidad de ajustar los modelos, hacer todo de manera ágil, tiene muchísimo sentido, ¿no? Nosotros trabajamos esto ahora con sprints de 2 semanas, ¿no? Entonces, cada 2 semanas se revisa lo que se planificó hacer, hay check-ins diarios, check-outs. No necesariamente les digo, hay que meter Agile, ¿no? Ahora se habla de Agile acá, Agile allá. Diseñen su propia metodología ágil, pero que sea ágil, ¿no? Y que les funcione. La nuestra, de hecho, está muy asociada a Lean, ¿no? A Lingo. Entonces, hay mucha sinergia ahí también. Y finalmente, el cuarto desafío, y de esto habló Rafael Estrada ayer en la tarde también, hoy generamos datos en todas partes y todo el tiempo, ¿no? El cuarto desafío es la recopilación de datos e integración de sistemas. Eso, señores, es importantísimo también. No se puede hacer un proyecto de IA sin tener buena data, sin tener una buena arquitectura, etc. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué recomendaría? Primero, lo dije hace un momento, tener al analista de software industrial, la persona que conoce los sistemas OT dentro del proyecto. Si puede estar 100% dedicado, mejor todavía, pero por lo menos que dedique una parte de su tiempo al proyecto. Un ingeniero de datos dedicado 100% al proyecto, eso es clave. No tienes el ingeniero de datos que sabe cómo ingestar, cómo cambiar las fuentes, enchufar, desenchufar acá, que conoce todos los sistemas de la nube, es ideal, ¿no? Y evidentemente una arquitectura de datos en nube que sea óptima en costos y escalable también, ¿no? Y que podamos manejar y podamos darle un soporte. Entonces, en conclusión, para mí, para Minsur, han sido 4 los principales desafíos para poder hacer inteligencia artificial en minería, ¿no? Resistencia al cambio, capacidades digitales, equipo y metodología adecuadas y recopilación de datos e integración de sistemas. Si esos 4 desafíos los abordamos desde antes del proyecto bien, la probabilidad de éxito crece muchísimo, muchísimo. Y si se dan cuenta, de estos 4 desafíos, 3 están relacionados a personas y cultura, ¿no? Personas y cultura. Recuerdo que hace poco estuve en una clase en el IMD en Suiza y pusieron una lámina que decía, en la transformación digital, la tecnología es el 5%. El 95% es cultura, mentalidad, personas. Entonces, si no dedicamos 95% de los esfuerzos del proyecto en esta parte de cultura y personas, la probabilidad de éxito es muy, muy baja, ¿no? Entonces, trabajemos en ello para asegurar una IA escalable, responsable y sobre todo que genere valor para el negocio. ¿Ves? Y bueno, les dejo ahí mi LinkedIn porque, como les digo, me gusta venir a estos eventos porque conectamos con gente nueva. Estoy aprendiendo muchísimo de todos ustedes y ojalá podamos seguir en contacto y seguir aprendiendo más en este viaje. Entonces, si preguntas.